Hoy tenemos un protagonista monstruoso, sí, completamente terrible. Yo creo que son de las personas que pueden provocar un daño cada vez más grande y exponencial conforme va pasando el tiempo, y creo que son de los que cometen los homicidios más atroces, porque además es con toda una alevosía, ventaja, premeditación, en fin, ¿no? Hay varias cuestiones porque a este hombre se le ubica en Colombia, él es originario de Colombia, y de aquí vienen ciertos pensamientos como el mito acerca de los asesinos seriales en el tercer mundo. Nosotros, curiosamente, Roberto, hemos hablado mucho de asesinos seriales de Estados Unidos, y se habla que es uno de los principales productores de asesinos seriales, y eso todo el mundo lo sabemos. Pero como hemos visto, se ha dado en cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia, ¿no? O sea, ¿qué será? ¿Como parte de la decadencia capitalista? Sí, eso era lo que pensaban las autoridades rusas en la época de Andrei Chikatilo. Y solía asociarse este fenómeno del asesinato en serie con las naciones de primer mundo por la deshumanización, por el desapego familiar, por muchos factores que ya hemos enunciado. Y que sí es cierto, los vemos a través de, los asesinos franceses, ucranianos, de otras latitudes que hemos analizado. Y se pensaría, en la manera vulgar, que la nuestra, por ser una nación tercermundista, donde la familia era muy importante, la figura materna está tan arraigada, etcétera, no sería tan fácil que ocurriera el asesinato en serie, pero lo hemos visto que sí pasa. No nos enteramos, pero tenemos casos verdaderamente estremecedores. Está el de Pedro Antonio López, a quien casualmente también se le conoce como el monstruo de los Andes. Y tenemos el caso de Luis Alfredo Garavito Cubillos, asesinos en serie orgullosamente, y digo entre comillas orgullosamente, latinoamericanos. En México tenemos al propio Goyo Cárdenas, sí, claro, que es uno de los asesinos en serie más notables en este continente. Sí, con todo este tipo de personajes alrededor y de circunstancias, Daniel Camargo Barbosa pues no se queda tan atrás de todas las cosas y atrocidades que fue haciendo. ¿Quién es? ¿Quién es Daniel? Nace el 22 de enero de 1930 en alguna población bastante humilde ahí por los Andes colombianos. Vive así como una forma muy, muy humilde, muy sencilla. Su mamá lamentablemente fallece antes del año de nacido. Esto obviamente hablando del desarrollo normal de un pequeñito. Estamos en la etapa oral, toda la atención, todos los cuidados, todo está centrado en él, y principalmente por mamá. Lo repetiré y pareceré grabadora, perico, lo que sea, pero la relación con mamá es una de las relaciones más importantes. Sea buena o mala o regular esta mujer, no importa, o el objeto que representa. Mamá fallece, menos de un año. El papá no sabe cómo acercarse a su hijo, no sabe cómo cuidarlo. Pues ubiquémonos, es 1930. Hoy los papás quizá cambian pañales, cargan su pañalera, saben qué hacer con el talco del bebé. 1930, los hombres no se dedican a cambiar pañales. Y en una localidad tan apartada como esta aldea en los Andes colombianos. Sí, no, o sea, era provincia, un poblado. ¿Y qué hace un hombre solo con un bebito? No, pues estaba frito. Y entonces también eso, la mamá fallece y el papá se aleja, ¿no? O sea, no sabe qué hacer. Y al poco tiempo el remedio del papá, digámoslo así, es volverse a casar. Bueno, pensamientos de muchos, ¿eh? Esto es como parte lineal en muchos hombres. No digo que todos, algunos. Que es, pues me caso y esta mujer se va a hacer cargo de mi hijo. Pues sí, se empezó a hacer cargo de su hijo. Lo malo es que fue de la manera más inapropiada posible. Ella deseaba tener hijos, anhelaba una niña, pero fíjate que lamentablemente por circunstancias, situaciones, su propio cuerpo, su organismo, lo que quieran, es estéril, es infértil, no puede quedar embarazada. Y esto, cuando vuelvo a reiterar la época, 1930, 30 y algo, ¿no? 34, 35, en fin. Una mujer no puede ser madre, es casi igual a no sirves. Sí. Porque la mujer está para dar hijos y para procrear. cuidarlos.
Entonces imaginen la frustración tan grande que tenía esta mujer. Bueno, ¿por qué no descargarla sobre el pequeño Daniel? Y lo hizo de la manera más absurda. Completamente, lo vestía de niña. Que fíjate que este hombre Camargo siempre dijo que ese es uno de sus recuerdos más amargos. El resto de sus compañeritos en esta escuela rural donde asistía se burlaban de él. Otros miembros de la comunidad hacían escarnios sobre ello. Yo no creo que sea un factor que pueda incidir gravemente como sucedió con él en tu vida adulta. Algunos artistas memorables, como H.P. Lovecraft, el famoso escritor de horror, su mamá lo vestía de niña. Sí. Alfred sí. Hitchcock, sí. Su mamá lo vestía de niña. Sí, completamente. Y bueno, decidieron hacer, sí, del horror, del espanto y de quizá de todo lo que le generó a cada uno, pues sí, un camino diferente en cuestión de literatura, de cinematografía y de arte. Pero igual pensemos, por ejemplo, en John Wayne Gacy, que también lo vestía de mujer la mamá, ¿no? Y el papá cómo se enojaba, se burlaba de él, le pegaba, en fin. Y bueno, terminó siendo uno de los más prolíficos y cruentos asesinos seriales en Estados Unidos. Así es. Fíjate que él, a pesar de todo, pues tuvo un buen rendimiento escolar. Era un chico inteligente, le gustaba leer. Digo, en una nación donde, como es esta, donde algunos dicen, ¿para qué leen? Así van a ser más felices. Digo, la lectura... Hay gente que dice eso. Hay algunos que piensan eso. Bueno, la lectura para muchos no es indispensable, por el contrario, yo pienso que es valiosísima. Y a él le gustaba ejercitarse, conoció muchos clásicos de la literatura, se pudo transportar en ese caso a otros mundos mejores, imposibles, que la situación pues difícil en la que vivía, porque las circunstancias las acabamos de platicar, carecía de muchas cosas, era una población que tenía mucha ausencia de recursos, y en este medio creció. Completamente, y fíjate que una de las cosas que aquí se va viendo en este buen rendimiento escolar es que es un chico con una mente muy ágil, es muy inteligente, se le ve muy, muy hábil, ¿no? Pero a pesar de todo esto, tristemente tiene que truncar su deseo de seguir estudiando y tiene que salir a ayudar a la familia a trabajar, a conseguir recursos, a conseguir dinero, porque pues está muy dura la situación, ¿no? Años más tarde va a confesar que también fue víctima de abuso sexual por parte de su hermana mayor. ¿Sí? Entonces fue algo que también lo marcó. Comenta que también su papá le daba unas palizas impresionantes y humillaciones constantes, ¿no? Completamente. Y también curioso, junto con todo el boleto, de un tío alcohólico que también cuando se ponía demasiado mal, pues se iba contra el pequeño Daniel. Entonces, entre una cosa a otra, pues ya no podía, tenía que estarse defendiendo constantemente en su casa. Esa casa en donde el lugar tendría que ser de cuidado, de reconocimiento, de apoyo, de protección, para él era la constante amenaza de si uno no lo hacía, lo iba a hacer el otro, y si no el otro, y si no la madrastra, y si no a ver quién. Y bueno, pues con esto a los 12 años, pues se va de la escuela y se tiene que dedicar a trabajar en lo que pudiera, ¿no? Pues ahí en Bogotá, y empieza otro tipo de aprendizaje, el de las calles. Sí, porque a él precisamente no le va muy bien. Su primera detención fue en el año de 1958 y fue por robo. Más o menos por este momento se enamora de una mujer llamada Alcira Castillo. Con ella se une, como decimos aquí en México, se arrejuntó. No había ningún vínculo legal de por medio. A pesar de ello tuvieron 2 hijos, pero oh sorpresa, él se da cuenta que ella le es infiel. Y esto a él le pega mucho, tanto en su orgullo de hombre, de buen macho colombiano, y comienza a desarrollar una suerte de odio en contra de la mujer. Él piensa que las mujeres son el mal que ocasiona todo lo peor que puede suceder en este mundo. Aprende una forma devaluada de percibir a la mujer, de percibir su valor, su rol en la sociedad. Sí, y aquí lo que hizo fue, en esta línea de pensamiento, plantear que la mujer, como era el mal o dañino, que solo quedaba para él buscar la inocencia y la pureza. Y pues pensándolo 2, 3 veces más, dijo, claro, en las mujeres vírgenes es en donde yo voy a poder encontrar esa inocencia y esa pureza, y en donde ellas no me van a poder hacer ningún mal, ningún daño, como una especie entre purificación para él, reivindicación entre comillas, ¿no? De me las van a pagar,
y me las voy a cobrar con quien se me acerque. Y bueno, en esta idea pues bastante retorcida de obtener la mayor pureza posible y por lo tanto la mayor virginidad. Y esto lo va a ir encaminando a pasos agigantados a lo que sería su futuro años después. ¿Quieren saber? Regresamos a Testigos del Crimen y seguimos platicando el caso de Daniel Camargo Barbosa, conocido como el monstruo de los Andes, y un asesino que demuestra que este fenómeno del asesinato en serie también puede ser del tercer mundo. Platicábamos antes de irnos a la pausa que él pues aprendió esta forma de percibir devaluadamente a la mujer, la odiaba, él la consideraba responsable de todos los males. Por este momento entonces se relacionó con otra chica llamada Esperanza, con quien planeaba casarse, pero oh sorpresa, descubrió que ella no era virgen, cosa que lo decepcionó terriblemente. Entonces, para seguir con ella, le exigió que le ayudara a buscar otras chicas que sí lo fueran, que le ayudara a Esperanza a conseguir toda la pureza que ella ya no tenía. Con ella entonces, como cómplice, decidieron atraer con engaños a jovencitas a su departamento. Ahí les daban una bebida donde incluían algún somnífero. Entonces las chicas perdían completamente el conocimiento y es así como Camargo abusaba sexualmente de ellas. Pero, oh sorpresa, su quinta víctima decidió denunciarlo y la pareja fue a la cárcel en el año de 1964 y fueron sentenciados a 3 años de cárcel. Un manazo. No, bueno, una sentencia tan rígida y tan dura. Ay, pero sí. Fíjate que llega otro juez y le dicen, oigan, esto no es posible para lo que hizo, no puede estar purgando nada más 3 años. Le vamos a dar 8. Bueno, pues dices, Sí, bueno, pues ya o sea, es una ventaja. No sé si en los micrófonos haya escuchado la carcajada de Abel Cobos, pero fue más que elocuente. Y él los cumplió obedientemente, tranquilamente, no daba mayor lata, y cuando sale, promete que nunca, jamás lo iban a volver a encarcelar nadie de sus víctimas. O sea, parece ser que no entendió mucho de qué se trataba la reclusión en prisión, y entonces decidió no dejar víctimas vivas. Para esto, el tipo se fue a Brasil. Él decidió probar mejor suerte, nada más que se metió como indocumentado. La policía brasileña la migra, el equivalente al servicio de inmigración en Brasil, terminó arrestándolo. Él dijo que se llamaba Manuel Bulgarín Solís. Y bueno, finalmente lo deportaron a Colombia. Ahí comenzó a andar por las calles de Barranquilla vendiendo televisores. Él era algo así como una especie de vendedor ambulante. Así podía asegurarse una provisión más constante de chicas. Así fue como mató a una de ellas, más o menos hacia 1974, que se calcula que fue su primer homicidio. Era una chica que iba ya regresando de la escuela. Él la amenazó, la amagó, la interceptó, que de hecho utilizaba un cuchillo para someter a sus víctimas, se las llevaba a algún lugar apartado, las violaba y posteriormente las degollaba. Era la manera que él escogía para matarlas, nada más que él cometió un grave error. Efectivamente la chica no la dejó viva para dar una descripción, pero se le olvidó una televisión en la escena del crimen. Entonces regresó a recogerla y ahí fue cuando la policía lo pescó. La tarjeta de presentación, sí. Obviamente. Entonces fue como lo recluyeron en el penal de La Gorgona, una isla en Colombia. Ahí estuvo a partir del año de 1974, más o menos durante 10. Debo decir que en el penal, al tipo le fue tranquilo, tuvo mucho tiempo de leer. Yo lo pensaré como una suerte de retiro. Él era un cuate culto, como ya dijimos hace un momento, y más aún por todo el bagaje literario que acumulaba. Él leyó a García Márquez, leyó a Fedor Dostoyevsky, por ejemplo, Crimen y Castigo era una de sus novelas favoritas. Sí. Leyó libros de Julio Verne. También leyó a Freud. A Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche también le encantaba. O sea, igual empezó con literatura que iba subiendo de nivel, para leer a Nietzsche, a muchos clásicos, sí. A Shakespeare, Freud, en fin, necesitas un cierto bagaje. Sí, de la literatura clásica, como dices, evolucionó a la filosofía y evolucionó a la psicología. Sí, de tal suerte que tenemos que no era un asesino ordinario, pese a que su aspecto físico delatara otra cosa. Sí, y además con la vida que empezó a llevar después de prisión en este vagabundeo y vivir en las calles, era un indigente, ¿no? Pero un indigente bastante culto, que aquí fíjate que
En algunas ocasiones he comentado, he hecho la observación, tanto en clases como en otros lados, que a veces vemos a los indigentes en la calle. Lo primero que hacemos a veces es que nos da miedo o a veces una cierta repulsión. Entonces los evadimos, los evitamos, nos cambiamos de acera, pasamos levantando la cabeza como, ay, qué bonito está el cielo y aquí no pasa nada. Pero no sabemos si ese indigente sea un ingeniero, por ejemplo. Como el chivo de Amores Perros, de por la película ejemplo, de González claro. Iñárritu. Un arquitecto. Era un cuate muy inteligente. Él se unió a las guerrillas, era un profesor de filosofía o algo por el estilo, y terminó en el vagabundeo, como sucedió con Camargo Barbosa. Sí, ahí se ve el ejemplo, ¿no? En donde hay personas que no nacieron en la calle. Ni los niños en situación de calle han nacido en la calle, algunos quizá, uno que otro, pero han tenido casas, han tenido otro tipo de situaciones. ¿Qué pasa con él? Todo el aprendizaje que tuvo en la escuela, el que fue adquiriendo en las calles, el que fue adquiriendo en las cárceles, lo lleva a práctica precisamente aquí en La Gorgona, que es una pequeña isla en donde la verdad es que no había tanta vigilancia porque no lo ameritaba. Decían, pues es una pequeña isla, quien se escape va a tener que ser a nado, y si llega vivo porque se lo pueden comer los tiburones, puede ser un milagro, lo cual es muy raro. Entonces, la verdad es que la vigilancia era nula, escasa. Sí. Entonces fue como el tipo construyó después de 10 años una barca improvisada y se escapó. Y cruzó sin problema, llegó a Quito. Las autoridades pensaban que se había muerto porque dicen, nadie que cruce en las corrientes de agua va a poder sobrevivir. Se lo comieron a él seguramente los tiburones. No pudo haber sobrevivido. Entonces, pues dejaron de buscarlo, lo pasaron desapercibido. Mientras tanto, él estaba vagabundeando como el indigente que tú mencionas en las calles de Quito tranquilamente. Era invisible, era pues alguien que las personas no voltean a ver. Sí, no, ahí se dedica a pedir limosna y a vender plumas, ¿no? Que de repente como recicla, como que de estas que puede encontrar muy, muy económicas, y de ahí se va haciendo su sustento. O sea, buscaba la forma de obtener lo poco o mucho que él necesitaba. Iba al día. Iba muy al día. ¿Aquí qué hace? Bueno, pues empieza otra vez a buscar, dices, estas mujeres. Lo curioso es que estas mujeres rayan en edades entre los 9 años, 7 años, a 14 años, 13 años. ¿Por qué? Dices, oye, esas son niñas. En efecto, porque en esta edad, pues son puras y virginales, ¿no? No van a tener mancha, no van a tener malos pensamientos, no le van a poder hacer daño. Además, recordemos que ya para un hombre mayor, controlar a una niña es mucho más fácil. Le gana en peso, en tamaño, en fuerza y todo aquello que se pudiera, ¿no? ¿Qué pasaba también? Parte de su estrategia, digo, ya que vio que la parte violenta no le ayudaba mucho, ya para la edad que tiene, en ese tiempo, más de 50 años, pues empieza a acercarse a estas pequeñas, haciéndoles plática, mintiéndoles de que está buscando alguna dirección o que necesita algo. Y las niñas primero desconfían, y después, bueno, ya que les regala algo, un dulcecito, ven como si fuera un buen hombre. La gente no sospechaba. No, porque además era bondadoso. Él decía que era un pastor evangélico, sí, o algo por el estilo, o sea, así. O que buscaba una iglesia, que estaba buscando esto, que él era de una congregación, todo este tipo de cuestiones, en efecto. O que él era el pastor, o que estaba buscando un pastor y que lo ayudaran. Pero además la gente no sospechaba porque ante la imagen y la vista en la calle, era un hombre mayor con una niña. Dices, oye, cualquiera sospecha. Dices, no, si le ves la cara del abuelo y su nieta. Claro. Y como la niña iba caminando tranquila junto a ese hombre, pues nunca hicieron mayor alarde, mayor atención, algo. Nada, nunca. Él vagaba entonces por las calles de Quito vendiendo sus plumas. Él cargaba bultos en los mercados, en el equivalente a las centrales de abasto de aquí de México. Dormía en las bancas de los parques. Pues tenía una vida bastante precaria. Y estábamos platicando de que hace un movimiento diferente en donde va a ser el inicio de su operación. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Él está caminando, ¿no? En las calles de Quito, etcétera.
Pero fíjate que ahí me imagino, por lo como se comenta, estilo el alcoholímetro aquí en la Ciudad de México, de que te ven, oye, a ver, tú párate, sí, a ver, ven, y te revisa, ¿no? Curiosamente eso mismo estaban haciendo en Ecuador, pero con peatones, ¿no? Para revisar, para algún asunto, pues igual de alcohol, de drogas, cualquier cosa. Y él es uno de los que detienen. Al momento que lo detienen, lo empiezan a ver como raro, y sí, dices, bueno, es un indigente más, es un vago, ahí está. Pero uno de los policías se percata que trae como una mochila. Qué raro, y no se veía tan dañada esta mochila como para decir, pues la trae con él desde que empezó en la calle. No, le llama la atención y le piden, oiga señor, por favor, en este retén, ¿no? Por favor abra su mochila. Y la sorpresa es que cuando sacan las cosas, ven ropa ensangrentada, ven otro tipo de utensilios, en fin, ¿no? Y se quedan sorprendidos. Después de un rato, así como decir, oiga, ¿de dónde sacó esto? Y él tratando de dar explicaciones, etcétera, cede y dice que en efecto él acaba de matar a una niña, que la acaba de violar y que lo ha hecho por algún tiempo. Así es, porque él decía que no podía detenerse, que era una suerte de compulsión, que estaba más allá de su capacidad de ponerle alto a las cosas. Su última víctima, Elizabeth Telpes, de 9 años de edad. Bastante chiquita la niña, y efectivamente descubrieron todas las pertenencias, que aparte hasta pareciera que hay algo fetichista, porque entre su bolsa con cosas tenía algunas prendas de sus víctimas ensangrentadas, presumo yo, para recrear en su mente esos momentos de éxtasis cuando les quitaba la vida. Sí, completamente. Y otra de las cosas que hacía con las pertenencias, aquellas que podían llegar a tener algún tipo de valor, no sé, alguna cadenita de oro, alguna pulserita, los aretitos de las niñas, se los quitaba y lo que hacía era irlos a empeñar, sí, para así de esta forma tener un poco más de dinero. Algunas cosas pues igual las guardaba o se recreaba. Era precavido. Fíjate que una de las cosas que fue aprendiendo pues en la cárcel y con todo esto, y pues yo creo que los intercambios entre los reclusos era no dejar pistas. Entonces, por eso cuando empezaron a suceder cosas, pues no hilaban una cosa, un crimen con otro, no se habían dado cuenta realmente, no lo plantearon como un patrón. Al momento que él empieza a hacer todo esto, lleva una muda, o sea, con una está secuestrando a la niña, la viola, la mata, deja ahí, la pone a disposición, se cambia de ropa si es que se manchó demasiado, algunas cosas de la víctima las tomará y se las llevará con él. Entonces, teniendo precaución de no dejar pistas, de no dejar algún tipo de indicio, de evidencia, en fin, va haciendo todo esto pues cada vez más complicado hasta que dice, no, pues sí, yo hice esto. Y es que tenía un disfraz perfecto, porque por ejemplo, recordemos la película otra vez, Amores Perros. El chivo era un sicario tan perfecto porque pues pasaba desapercibido. La gente no le prestaba atención, era un invisible. Entonces por eso podía aproximarse sin el menor problema y vaciar la pistola a la persona que le pagaban por eliminar. Así sucedía en el caso de Camargo. Él podía vagar libremente, se dice que a veces estaba merodeando los lugares donde dejaba los cuerpos de sus víctimas. Sí, que esto es bastante común en asesinos seriales. Así es. Van a recrear el disfrute que sintieron en el lugar del crimen. Esto obviamente dices, bueno, pues está el sexo, en fin, es una cuestión completamente tanática, completamente destructiva. Yo, haciendo como un análisis precisamente de Camargo, digo, bueno, este hombre se dolió demasiado del engaño que le hizo su esposa, su pareja. Le encuentra en su cama con otro hombre, aunado con que Esperanza no era virgen, y decir, no, pues las mujeres han sido la desgracia en mi vida. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Él, que es un dato muy remoto, que es precisamente el que la hermana mayor lo viola o lo abusa sexualmente de él, que puede ser con toqueteos, con penetración igual anal de algún objeto. Y dice, pero ¿cómo la hermana? Pues con objetos, ¿no? Claro. Él escoge curiosamente niñas que para él representan la pureza y la virginidad, en un sentido muy trastocado de lo que puede ser la virginidad, ¿no? Lo que puede ser el valor de algo puro.
pues aquí obviamente algo que es puro lo destroza completamente, como él siente que lo destrozaron. Y quizá en una forma ya proyectiva, ¿no? Y de un manejo diferente, está violando constantemente a esta hermana que abusaba sexualmente de él. Entonces, por ahí para encaminar hacia dónde, porque si era tan pura la hermana, ¿por qué le hacía esas cosas? Y él, en esta situación, bueno, se roba aquello que aparentemente le da placer y le es bueno, pero en una cuestión completamente destructiva, en donde daña y mancha aquello que supuestamente es lo bueno, es lo puro. Entonces, así continúa. Se lo llevan, empieza a enmudecer, se lo llevan a la comisaría y después de un rato de interrogatorio confiesa la cantidad de víctimas, 75 niñas y jovencitas. Más la que se acumulen en otros países donde él anduvo pululando, porque su natal Colombia hizo fechorías, hizo algunas otras en Brasil. Ajá, y se habla de víctimas entre 100 a 150, porque Wow. él después confiesa que en Colombia llevaba como 80, ¿no? Muy prolífico. Demasiado, yo creo que uno de los más despiadados, sin empatía, sin remordimiento, sin culpa se le ve en ningún momento, completamente psicopático, completamente desvirtuado, y en donde parecería que él cada día vivía para eso, y en donde, como bien dices, él comentaba que era una adicción, sí, toda la emoción, todo lo que la adrenalina, las endorfinas, en fin, todas estas cuestiones que le podían inyectar, lo aplicaba y lo vivía, ¿no? Pues fíjate que en la prisión él conoció a alguna celebridad que ya hemos analizado aquí en este podcast. Él conoció a Pedro Antonio López, que también casualmente era apodado como el monstruo de los Andes, y ahí sí se podían hablar de tú. Pedro Antonio López, si ustedes escuchan el programa de Testigos del Crimen que hicimos en otro momento, pueden saber que mató a 100 personas, niñas en Ecuador, a 100 en Colombia, a 100 en Perú. Fue un asesino en serie bastante despiadado y bastante prolífico. Mató a muchísimas personas, como a tantas mató este hombre Camargo. Eran igualmente terribles. Completamente, y en forma curiosa compartían los mismos gustos y el, pues no el mismo modus operandi, pero sí la misma secuencia, el secuestro, la violación y la muerte de niñas, de niñas, ¿no? En un sentido alevoso, ventajoso, en donde ellos proyectan la desprotección que sintieron, pero ya siendo adultos, ¿no? Y que gandallas completamente. A él lo sentencian en Quito a 16 años de prisión. Una cosa irrisoria por la cantidad indiscriminada de chicas que mató. No, y le dieron la pena máxima, porque esos sí son los años que dan ante ese tipo de crímenes. Y bueno, dices 16 años, estamos hablando que en 1989 le dan la sentencia, lo que quiere decir que ya salió, pero recibió otra forma de justicia. Completamente diferente. Él iba caminando allá en su reclusión en el penal para varones en Quito, y el 13 de noviembre de 1994 un tal Giovanni Arcesio lo mató. Hay otras fuentes que dicen que Luis Masache Narváez, que era primo de una de sus víctimas, hizo justicia por propia mano. No especifican la forma en que le quitaron la vida. Pero sea de la manera en que haya ocurrido, pues el hombre recibió una pena verdaderamente absurda por la cantidad de vidas que destruyó, porque hay que acordarnos que no solamente son víctimas las niñas a las que les quitó la vida. No. Esas niñas eran hijas de alguien, eran nietas de alguien. Entonces tocó a más gente este hombre de la manera más negativa posible. Sí, como una forma bastante expansiva de todo su odio, de todo su resentimiento, y como una forma de decir la vida me trató mal y entonces ahora yo castigo a la vida. Y qué mejor que castigar a la vida de niñas que apenas iban a... Digo, no me gusta la frase de apenas empezaba a vivir, no, ya está viviendo desde que nació, pero en donde empieza a tener otro tipo de experiencias, de vivencias, de muchas otras cosas, y esto lo dejó completamente trunco, junto con el dolor a todas estas familias, amistades, en fin, ¿no? Y bueno, hasta aquí el terrible caso de Camargo Barbosa, que dio muerte a alrededor de 150 niñas. Sí. Por algo también le llamaron el monstruo de los Andes, el otro monstruo, porque si era alguien.